Continuamos con las clases de Física 2, licenciatura en Ciencias Químicas. Bien, terminamos las unidades 3, 4 y 5. Ese va a ser el material de estudio para el segundo examen parcial, ¿verdad? Creo que ya les envié bastantes ejercicios escogidos, resueltos, ¿verdad? Así es que, como ustedes saben, el tiempo apremia y cuando venimos a mentir ya estamos al final del ciclo, ¿verdad? Entonces el segundo examen parcial, pues, son 3 unidades cortas, ¿verdad? Sobre prácticamente es temperatura, dilatación y calor lo que se va a examinar. El segundo examen parcial lo vamos a programar de este jueves que viene en 8, que sería jueves 28 de abril. Vamos a ocupar las mismas horas que ustedes le dijeron a Diego, ¿verdad? De 6:30 a 8:30, ¿verdad? No sé si están de acuerdo, ¿verdad? Pero esa sería o sea, ocupando el mismo día y la misma hora que utilizamos en el primer examen parcial, ¿verdad? Porque, bien, entonces seguimos con la unidad 6. Esta, según el programa, se tiene como los gases ideales y la primera ley de la termodinámica. Y comienza pues 6.1 con ecuación de estado. Bien, ¿qué vamos a entender por un estado termodinámico de un sistema? Pues en un momento dado, si un sistema lo aislamos del universo, o sea, lo confinamos, ¿verdad? Entonces, las variables de estado que van a intervenir serían volumen, designado por una V mayúscula, temperatura y presión. Estas 3 variables termodinámicas determinan, valga la redundancia, el estado termodinámico de un sistema. Bien, como esto se lo vamos a aplicar pues directamente a los gases, pero estamos en el estado gaseoso de la materia. Entonces esta ecuación pues está sobre el tratamiento de gases. Vamos a partir que los gases reales a densidades bastante bajas, suficientemente bajas, se comportan como los gases ideales. Los gases reales se parecen a los gases ideales en densidades suficientemente bajas. Pero si ya nos vamos a ser más sofisticados, pues tenemos también la ecuación de Van der Waals, que también nos ayuda a estudiar el estado de un gas, pero en una forma más realista, porque idealmente es cuando los choques de las moléculas de los gases son elásticas, pues, y hay una serie de situaciones que lo idealizan, pero partiendo de esto, pues, el comportamiento de los gases reales, cuando estamos a densidades bajas, tal vez no grandes temperaturas ni grandes presiones, ¿no? Entonces la ecuación de estado no puede funcionar. Entonces la relación entre estas variables a ese sistema es lo que nos va a hacer llegar a la ecuación de estado, que muchas veces la ecuación de estado se conoce como ley de los gases ideales. Entonces la presión la vamos a asignar con una P mayúscula, la temperatura una T mayúscula y el volumen con una V mayúscula. Bien, ahora pasamos al tópico 6.2, ley de los gases ideales. Esta ley va a salir ya cuando se relacionan, pues. Nos vamos a imaginar que tenemos una muestra gaseosa confinada o aislada, ¿va? O si ustedes quieren está dentro de un volumen, en un cilindro con un pistón. Si nos queremos imaginar así, pues que adentro está el gas confinado, ¿va? Entonces, se da la situación que si de la temperatura se permanece constante y hacemos una variación de volumen, ¿no? Entonces
Si tenemos un gas dentro de un cilindro y lo comprimimos, estamos aumentando la presión. Entonces, si la presión aumenta, el volumen baja, porque lo estamos comprimiendo. Y sin embargo, como no le estamos aplicando ninguna fuente calorífica, la temperatura se mantendría constante. Pero entonces, ese gas que está encerrado dentro del cilindro, comprimido con un pistón, como la temperatura se mantiene constante al comprimir el gas, porque los gases son compresibles, entonces se da experimentalmente esta relación, a mayor presión, menor volumen, o a menor volumen, mayor presión. Esto sucede que cuando echamos aire al neumático de una bicicleta, disminuimos el volumen con el émbolo de la bomba, el volumen del gas sería el aire comprimido y aumenta la presión. Algo así es lo que se da en esto. Ahora pasémoslo a otras condiciones. Que la presión se mantenga constante. Y si aumentamos la temperatura del gas, lo hacemos conectar con una fuente calorífica dentro del recipiente o del cilindro. Entonces, al aumentar la temperatura del gas a presión constante, el volumen aumenta la temperatura, aumenta el volumen, porque va a tratar de expandirse el gas. Y después, si el volumen se mantiene constante y aumento la temperatura, va a aumentar la presión del gas. Aumentó la temperatura, el gas aumentaría su presión, pero el volumen constante lo hago que lo mantengo a cierto volumen comprimido. Entonces, al aumentar la temperatura, aumentaría la presión del gas y se trataría de, como que si fuera vapor, de hacer mover el pistón. Ahora ya esto, pues, matemáticamente, si esto es proporcional a la temperatura y el volumen es proporcional a la temperatura, es en común, ¿va? Entonces el producto de la presión por el volumen sería proporcional al común, a la temperatura. Esa es una consecuencia matemática. Ahora, esta proporción, si la quiero convertir en una ecuación, ¿verdad? Para poner la ecuación un signo de igual, tengo que aumentar una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad, pues aquí pues no voy a hacer la demostración, pero resulta ser el número de moles N por R. No tengo espacio para hacer todas las demostraciones detalladas, pero como sé que ustedes son estudiantes de ciencias químicas, ¿verdad? Entonces, que esta la ecuación de estado, ustedes la conocen bastante bien. Quizás lo que estoy haciendo yo aquí es nomás solo reafirmando, ¿verdad? Y ya con esta constante, como podríamos demostrar que es N, el número de moles por la constante universal de los gases, que es la misma para todos los gases, entonces determino la ley del gas ideal. Yo no sé, acostumbraba en aquel tiempo que decir PV igual a NRT, en una forma mnemotécnica, ¿verdad? Que uno no se le olvidaba PV NRT, sin embargo esta ya no es B, ¿verdad? Sino que es, según la Real Academia Española, esta es una V. Puede ser una V mayúscula, una V minúscula, pero esta ya no es B. La B está definida, la que antes le llamamos B de burro es la B. Y esta B de vaca es la que se conoce ahora como, hoy existe V y la B, en definitivo. Entonces aquí tenemos la ecuación del gas ideal, donde P dijimos es la presión, T es la temperatura y V mayúscula es el volumen. N dijimos que es el número de moles y R es la constante del gas o constante universal de los gases, que es igual a 8.31, ¿verdad? Dato de tabla. Joule sobre mol por grado.
Kelvin. Entonces, esta es la manera más clásica que conocemos la ley del gas ideal, ¿va? Pero existe otra forma de presentar esta ley del gas ideal, ¿va? Se ha demostrado también de que esta constante de Boltzmann para los gases, ¿va?, es igual a la constante universal de los gases R sobre N como subíndice A mayúscula. Este N con subíndice A mayúscula es el número de Avogadro. Acuérdense que Avogadro pues, fue un científico químico, ¿verdad?, que aportó mucho a los conocimientos de hoy en día. Entonces, el número de Avogadro se tiene pues en valor de tabla de 6.02 por 10 a la 23 mol a la menos 1. Es mol, no es molécula, mol a la menos 1. Bien, sabemos que el número de moles N minúscula, ¿va?, es igual a N mayúscula sobre N mayúscula sub A. La N mayúscula significa el número de moléculas presentes en el gas, ¿verdad?, y Na otra vez la constante de Avogadro. Entonces, podríamos demostrar que el número de moles por la constante R es igual a la constante de Boltzmann por el número de moléculas. Si NR es igual a K por N, entonces tenemos otra forma de la ecuación del gas ideal, que es PV igual a NKT. O sea, presión por volumen igual N, el número de moléculas, K la constante de Boltzmann y T es la temperatura. Quizás agregaría otras relaciones acá para tener más ecuaciones de cómo poder resolver problemas donde interviene el gas ideal, ¿verdad? Voy a borrar esta parte. Bueno, esto ya lo teníamos. Este es N, no esta. El número de moles también es igual M de la muestra, M mayúscula, que es masa de la muestra, y solo M es la masa molar. Entonces ya la masa molar, dependiendo de qué gas sea, pues ya sería conocido, digamos, para un problema, ¿verdad? También tenemos que el número de moles también lo podemos encontrar como masa de la muestra entre M, Na. En donde M es la masa molecular. Ya ustedes pues como futuros químicos manejan ya todos estos términos, ¿verdad? Por el espacio que tengo pues podríamos haber hecho más demostraciones, pero lo que estoy haciendo es sintetizando pues ya lo que es la ecuación de estado y la ley del gas ideal. Como siempre les mando una guía, ¿verdad?, de discusión de problemas. De esa guía yo voy a mandar problemas resueltos, seleccionados, no los voy a mandar todos,
para que ustedes lo que yo no envíe, pues intenten hacerlo, ¿va? Podrían haber problemas que nos interesen y podrían problemas que los podíamos dejar opcionales, ¿verdad? Pero entonces allí se verían ustedes cómo vamos a aplicar, pues, la ecuación del racidal, aunque yo sé que ustedes esta ecuación la conocen perfectamente bien, ¿va? Es posible que cuando yo les envíe la guía con Diego, pues ustedes pueden intentar de empezar a resolver ejercicios que posteriormente yo voy a mandar unos resueltos. Quizás me quedaría hasta acá, ¿verdad? Porque ya en la próxima clase empezaría con lo que es la primera ley de termodinámica, que está basada en el principio de conservación de la energía, ¿va? Y daríamos ya por terminado este tópico 6.1 y 6.2. Este material sí ya iría para el tercer examen parcial, ¿verdad? Para este examen que vamos a hacer de este jueves en 8 sería únicamente lo que es temperatura, dilatación, calor, cantidad de calor, calor ganado, calor perdido y transmisión de calor, en los cuales pues yo ya envié los ejercicios para que ustedes tengan un camino, pues vean cómo los he abordado yo y ustedes cómo los pueden abordar el resto de ejercicios, o si viniese en el examen un ejercicio parecido, pues ustedes ya tienen el abordaje de cómo hacerlo. Así que les agradezco su atención, ¿verdad? Y gracias por todo.